Pedro Serrano vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera con el reconocimiento del Ayuntamiento como ciudadano honorario. Las razones: su excelente trayectoria personal y profesional. Nos trasladamos al Hospital Ochoa para que conozcamos en profundidad a su fundador. Pedro Serrano, gracias por abrirnos las puertas del Hospital Ochoa. Nada, gracias a vosotros, es un placer teneros aquí. Bueno, 42 años dedicado a la gestión de la salud en Marbella, pero vamos a ir unos años atrás. Naciste en Murcia, en el seno de una familia humilde, tu padre falleció cuando eras muy jovencito y comenzaste también a trabajar a la misma vez que estudiabas. Sí, efectivamente, tuve esa desgracia de que mi padre falleció muy joven y bueno, me tuve que habituar a estar sin él y bueno, pronto me di cuenta que tenía que buscarme la vida para poder funcionar y vivir y bueno, y así empecé. ¿Tuviste claro desde el principio que querías dedicarte a la sanidad? Bueno, yo la verdad es que cuando terminé bachiller quería trabajar, lo que pasa que por coincidencia de la vida pues me tocó trabajar en el sector de salud y empecé en el tema de la gestión en mi primera compañía cuando yo solo contaba con 15 años de edad. Sanita era la compañía que yo comencé y bueno, y ahí empecé a interesarme por el mundo de la salud, me gustaba mucho la gestión, mis contactos con los profesionales médicos y bueno, ahí fui avanzando y bueno, ahí empezó mi verdadera inquietud y entusiasmo por la sanidad privada. Cuando lo empiezas a descubrir de alguna manera. Sí, descubro porque me gusta la relación, el contacto con el profesional. Yo incluso me animé y me gustaba tanto, como digo, que me animé y empecé a hacer enfermería y trabajaba y compaginaba mis estudios de enfermería porque me hubiera gustado ser médico, pero por circunstancias familiares de que mi dinero aportaba a mi familia era fundamental e imprescindible, pues me decidí por hacer una carrera un poquito más corta que en cierto modo me vinculara al tema de salud. Con 23 años llegas a Marbella. ¿Qué viste en esta ciudad? Bueno, Marbella, la verdad que yo no sabía dónde venía, porque en el año 78 yo había salido poquito, con 23 años, y bueno, me encontré en una ciudad fantástica, una ciudad tranquila, muy bonita, con unos rincones preciosos, una gente maravillosa. Tuvimos la suerte que tuve unos vecinos fantásticos y bueno, vivía en el mismo sitio donde trabajaba. Mi oficina estaba en el edificio Berrocal, aquí en Ramón y Cajal, sí. Y yo trabajaba en la primera, que teníamos la oficina, como digo, y yo vivía arriba en la sexta planta, o sea que estuve muy cómodo y no sé, me sorprendió mucho Marbella, pues me sorprendió mucho todo su casco antiguo, me sorprendió muchísimo Puerto Banús, me desveló, ¿no? O sea, y bueno, pues la verdad que pronto me di cuenta que había venido una ciudad diferente. Que te enganchó, que te atrapó prácticamente desde el principio, ¿no? Totalmente. En el 80 montaste oficina en Málaga, sin embargo una de las condiciones, porque seguías luego trabajando, viviendo aquí, era que querías seguir vinculado de alguna manera a Marbella. Sí, pasó una anécdota importante para mí, y es que yo el llegar a Marbella y que mi empresa Sanita tuviera delegación en Marbella era porque eran copropietarios de Clínica Marbella. Entonces montaron esta primera delegación y luego hubo que montar Málaga en el año 80-81 y ya pues me lo propusieron y yo me marché para allá y monté todo, porque Málaga, claro, ya es otra cosa, es una ciudad con más volumen, una ciudad con muchos más médicos, diferente, ¿no?, en volumen, como digo, y bueno, y estuve yendo y viniendo desde Marbella a Málaga para trabajar pues 10 años. Todos los días por la mañana me marchaba a Málaga, hacía mis cosas allí y por la tarde pues me venía, y por las tardes llevaba a la oficina de Marbella, y así estuve a caballo entre Málaga,
Málaga y Marbella, pues esos 10 años. Y ya en el 88 fundas tu primer centro médico. Sí, bueno, en el 88 nosotros en la empresa Mía Sanitas teníamos arriba unos consultorios médicos, ¿no? Y entonces, como había una carencia muy grande de profesionales en Marbella por aquel entonces, imagínate en el año 88, pues no había de nada, no había urología, no había psiquiatría, no había alergología, no había neumología, no había muchas especialidades, había trauma, cirugía, pero las especialidades más importantes, ¿no? que se realizaba todos esos tratamientos en la clínica Marbella de entonces, ¿no? Sí. Pues nosotros esos despachos que teníamos ubicados ahí, y traíamos todos esos especialistas de Málaga, pues se fueron quedando pequeños y ya hubo necesidad de poner un centro un poquito más grande y tal, porque nos diera cabida a toda esa demanda que teníamos. Y entonces monté, de acuerdo con mi empresa, montamos lo que, bueno, se llamó después Centro Médico Mesa o Mesa, que estaba en los anexos de la clínica Marbella, y eso fue en el año 88. Muy poco después decides que quieres emprender ya tu camino como empresario, montar lo que es la Clínica Ochoa con otro socio más. Bueno, después de esto continué en Sanitas, trabajando como director de zona, y ya hasta el año 93. En el 93, con motivo del 88-89, que Sanitas vende su compañía a un grupo inglés, pues yo no llego a un acuerdo con ellos y me marcho. Entonces estuve unos años también dedicado al seguro de gestión, que es lo que me gusta en realidad. A mí me gusta el trato con la gente, los clientes, los amigos, en fin, me gusta resolverles sus inquietudes, sus problemas, y eso es un punto en el que yo me desenvuelvo muy bien y además me disfruto haciéndolo y ayudando a la gente a resolver sus necesidades. Ajá. Y ya llegamos entonces... Allí, claro, y allí ya en el 80 y tantos, 80 hasta el 88, 80, 90 y tantos, 96, ya fue cuando nos decidimos, con un grupo, otro compañero, amigo y tal, nos decidimos a iniciar este proyecto de Hospital Ochoa. ¿Cómo era entonces la sanidad privada aquí en la ciudad? Antes. En ese momento, en 1997. Pues era un poco... era escasa, por no decir, era un poco escasa, seguía habiendo una demanda importante, aunque habíamos tenido ya la suerte de que el Hospital Costa del Sol estaba ya, y habían llegado muchos profesionales nuevos y tal, pero nosotros decidimos, y yo empujé esa iniciativa de hacer aquí en Ochoa, iniciar la actividad, debido a que había mucha gente que en aquella época decidía marcharse a Málaga y tú veías las ambulancias que pasaban directamente y se iban para Málaga, y a veces no se comprende cómo, habiendo aquí un hospital, una clínica, por aquel entonces la gente se fuese a Málaga, y bueno, hubo un cierto años de abandono hasta que ya pues se arreglaron y ya bueno, pues la cosa cambió. ¿Con qué medios contabais? ¿Qué servicios ofrecíais en ese momento? Pues empezamos como empiezan los pobres, con muchas ganas, con poquitas cosas, poco. Lo justito, y apoyándonos mucho y buscando financiación, que nos costó bastante encontrarla, porque allí los bancos no estaban por la labor de ayudar a los proyectos de iniciativa, y al final pues sí, la verdad que conseguimos esa ayuda de tal más lo que pusimos de capital los socios, y pudimos entrar, y pusimos pues lo básico, pusimos una urgencia solamente que funcionaba de día, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y las consultas médicas, pues me parece que eran 7 o 8 despachos de consultas médicas, y ahí fue nuestro inicio. Una máquina de rayos para poder atender, por supuesto, la urgencia con un buen diagnóstico, y nada más, y todo lo demás ha venido después. Ha venido después, la sanidad privada ha crecido en cuanto a consideración por parte del público, en cuanto a medios. En Marbella el crecimiento ha sido exponencial.
Sí, es verdad, es cierto que la sanidad privada avanza mucho, la demanda es cada día mayor y yo creo que la sanidad, vamos, no significa que la sanidad pública no sea buena, la sanidad pública es buenísima, pero el problema es que las demoras en la sanidad y los tiempos de espera pues son desproporcionados. Sí. Yo no sé aquí en Marbella cómo estarán ahora en el hospital, pero son desproporcionados y la gente busca el apoyo de la sanidad privada. Y se busca la agilidad también, la respuesta rápida. Hemos ascendido exponencialmente muchísimo. Bueno, cada año ascendemos y vemos que cada vez hay más demanda y la gente se inclina más por nuestro hospital y por nuestros servicios. ¿En qué momento y por qué razón decidís pasar de clínica a hospital? Que este es uno de los momentos, digamos, más importantes de esta empresa. Bueno, nosotros hay un momento en que vemos una necesidad, como siempre se ha ido viendo, ¿no? Cuando tú haces una cosa, pues no sabes, tú haces una casa y no sabes, hasta que no estás dentro no te sientes cómodo, dices, oh, pues mira, yo modificaría esto o lo otro, no, pues nosotros nos pasó igual. Nosotros en aquella época vimos que teníamos muchísimos especialistas, muchos de ellos quirúrgicos, y que necesitábamos pues que los pacientes se desplazaban a Málaga para operarse, muchos de ellos porque algunos son de Málaga, y veíamos que era un trastorno desplazarse a los pacientes a Málaga. Entonces pensamos en poner un hospital de día con unos quirófanos. Hicimos 5 quirófanos, 4 quirófanos primero, luego hemos hecho un quinto, pero con una URPA y una zona de una sala de endoscopia grande para facilitarnos todos los servicios. Y pronto, al poco de empezar al año por ahí, nos dimos cuenta que es que había cosas que no podíamos hacer porque necesitábamos una hospitalización. Claro. Yo lo que te decía, que siempre esto es como una hucha, ¿no? Que va echando y sin fondo. Sin fondo. Y bueno, entonces pues ya nos decidimos y dijimos, bueno, pues vamos a ampliar, y ampliamos, hicimos la planta de hospitalización y ahora tenemos pues 22 camas. 22 camas, 4 de UCI, una de aislamiento, y bueno, y vamos funcionando muy bien, cada día mejor. Nosotros, no sé, se ha seguido la filosofía del inicio, es dar un trato muy personalizado, estar muy pendiente de los pacientes y bueno, e intentar ayudarles. Fallos podemos tener, pero son fallos que no son no nacen de nuestra voluntad. Podemos tener, como cualquier persona falla en algo, ¿no? Pero que nosotros normalmente procuramos que la gente quede muy contenta y sobre todo que se resuelva su problema cuando vienen tan apurados, porque ya sabes que los problemas de salud pues son muy delicados. Tú vienes con un problema y estás agobiado, ¿no? Y necesitas, bueno, que alguien que te diga, venga, y te anime y te diga, no, pues, y te despeje esas dudas, ese agobio que tienes, ¿no? O sea, si una misma PCR, ahora mismo si tú estás con una amiga que está cenando y ha dado positiva, entonces hay mucha gente que me llama para eso, muchísima, me dice, mira Pedro, que tiene este problema, entonces tenemos que buscarle un hueco, porque la verdad es que como hay tanta demanda ahora... Sí, luego pues, iremos con el tema COVID, que es lo que nos preocupa y prácticamente el monotema, ¿no? Eso sí. Fuisteis evolucionando, como decíamos, nuevas unidades. ¿Con qué equipo humano contáis en este momento? Pues ahora nuestra plantilla la componen 90 personas de empleos directos, que, bueno, en cierto modo, aunque sea poquito, pues aportamos un granito de arena al tejido empresarial marbellí, y 120, 130 especialistas médicos, que junto con los técnicos de radiología, laboratorio y tal, pues nos hacen más o menos pues esa cantidad, unos 200 y pico personas son las que trabajan directamente en nuestro hospital. La inversión en tecnología supongo que será muy alta, hay que estar al día permanentemente. Bueno, eso es otra faceta, ¿no? Que eso nunca acaba, es otra hucha sin fondo, como tú dices. Siempre hay que comprar cosas, o un microscopio, o un láser nuevo, siempre hay cosas, nunca has terminado de invertir. Una pinza nueva, eso es infinito. O sea, cuando entras en el mundo de la medicina, de la cirugía, es infinito, no acabas. Entonces, bueno, pues tratamos de comprar y hacer todas las cosas y poner los
los máximos servicios y dotarnos de las mejores maquinarias y tal para poder dar la mejor asistencia. Creo hay cosas que no podemos hacer en este hospital ni creo que las vayamos a hacer, por ejemplo hemodinámica, pues nosotros no tratamos de hemodinámica, las derivamos a otros hospitales, ¿no? Porque entendemos que están más preparados que nosotros y bueno, es mejor para el paciente y también va a ser más rápido y nosotros en ese campo no entramos. Aparte que no tenemos espacio, es que tenemos 6.000 metros cuadrados que cuando empezamos con 1.200 creíamos que no íbamos a avanzar y hoy en día son 6.000 y no tenemos sitio. Claro. O sea, tenemos una rehabilitación copada que no tenemos espacio y ahora vamos a hacer una ampliación porque tenemos que aportar, por si tenemos 7 fisios, hay que meter y incorporar por lo menos 2 o 3 más para poder atender la demanda que tenemos en espera. Gente que por qué no decirlo, ha venido aquí antes, viene, está contenta. La evolución del Hospital Ochoa ha sido progresiva pero constante tanto en personal como en tecnología de última generación. A vuelta de publicidad, analizamos la nueva situación sanitaria que nos ha dejado la COVID-19.